Vamos a sumergirnos en una idea que de verdad podría cambiar las reglas del juego. Una nueva tecnología que va a permitir que nuestras futuras redes inalámbricas hagan algo más que conectarnos. Van a poder percibir el mundo de una forma fiable, incluso cuando todo alrededor es un completo caos. A ver, pensémoslo un momento. Imagínate que esas mismas ondas que te traen Internet al móvil de repente pudieran actuar como una especie de radar, que pudieran detectar objetos, movimiento, cualquier cambio en el entorno con una precisión increíble. Pues esto, que suena a película, es exactamente el futuro al que nos dirigimos. Vale, para que nadie se pierda, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a ver el concepto, el sueño de una red que tiene sentidos. Luego presentaremos al villano de esta historia, que amenaza con echarlo todo por tierra. Después aparecerá nuestro héroe, un detector muy particular. Lo someteremos a una prueba de estrés y al final veremos por qué todo esto es tan importante. Bueno, vamos al lío. Empecemos por el principio. La próxima generación de tecnología inalámbrica, el futuro del 6G y más allá, nos promete mucho más que bajarnos una película en 2 segundos. Nos promete una red que literalmente puedes sentir. La palabra clave aquí, el concepto que lo mueve todo, es ISAC. Hay que pensar en esto como si la red fuera capaz de hacer multitarea a un nivel superior. El mismo sistema, la misma señal de radio, hace dos trabajos a la vez. Por un lado, nos comunica y por otro, escanea el mundo. Es una eficiencia, la verdad, nunca vista. Y claro, esto no es solo una mejora técnica para que el wifi vaya más rápido, ¿eh? Esto abre un abanico de posibilidades que es una pasada. Hablamos de coches autónomos que pueden anticiparse a un peligro que un humano no vería, sistemas que vigilan el medio ambiente con un detalle asombroso. Es ni más ni menos la base sobre la que se construirá el 6C. Las implicaciones son enormes. Pero bueno, como en toda buena historia, tiene que haber un conflicto. Y en la nuestra hay un villano muy poderoso que amenaza con hacer que estas redes tan increíbles sean prácticamente inútiles. El problema, en una palabra, es el ruido. Pero ojo, no el ruido que escuchamos por la calle, sino el ruido electrónico. Las interferencias de miles de otros dispositivos o incluso interferencias malintencionadas pueden crear un caos tan grande que la red simplemente ya no sabe qué es una señal de verdad y qué es ruido de fondo. Es como intentar escuchar un susurro en mitad de un concierto de heavy metal. Imposible. Para entender dónde está el fallo, hay que ver cómo funcionan estos sistemas, que es básicamente en 3 pasos. Primero, el sistema aprende a reconocer cómo es el ruido normal en un sitio. Luego, intenta detectar cosas en condiciones perfectas. Pero, ¿qué pasa cuando de repente ese ruido de fondo cambia por completo? Pues ahí es donde los sistemas de toda la vida fallan de forma catastrófica. Y aquí está la clave del asunto, sacada directamente del estudio. Cuando el ruido cambia de forma inesperada, los métodos tradicionales se vuelven locos. Empiezan a ver fantasmas, a detectar cosas que no están ahí, generando una cantidad brutal de falsas alarmas. Y claro, si hablamos de un coche autónomo, una falsa alarma puede ser desastrosa. Pero, para este villano tan particular, para la incertidumbre del ruido, surge una solución nueva, muy elegante. Un héroe que ataca el problema desde un ángulo completamente diferente. Se llama detector SCN y su truco es la verdad brillante. En lugar de fijarse solo en el volumen de la señal, en si es fuerte o débil, se fija en su forma. Lo que hace es analizar la estructura interna de la señal, la proporción que hay entre sus componentes más fuertes y los más débiles. Así puede reconocer la silueta característica de un objetivo real e ignorar el ruido, por muy fuerte que sea. Esta comparación lo deja clarísimo. Imagínate que el ruido es como si alguien pegara un grito de repente en una biblioteca. Un detector convencional, que solo escucha el volumen, se asusta y da una falsa alarma. Pero el detector SCN es más listo. Analiza la estructura de ese grito y dice, vale, es muy fuerte, pero no tiene la forma de lo que estoy buscando, y simplemente lo ignora. Es inmune al pánico. Y aquí está su superpoder, que tiene hasta un nombre técnico, la propiedad Cefar. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues que da igual el ruido que le eches encima, da igual cuánta interferencia haya. Su tasa de falsos positivos se mantiene estable, constante, no se deja engañar, es inalterable. Vale, la teoría suena genial, pero ¿funciona en la práctica? Pues había que demostrarlo. Así que llegó la hora de la verdad, el enfrentamiento final entre nuestro detector y el caos del ruido. Lo que hicieron los investigadores fue, básicamente, crear un campo de batalla virtual, simularon una red ISAC y empezaron a bombardearla con más y más y más ruido, con más interferencias, para ver cuál de los detectores se rompió primero bajo presión. Y los resultados, bueno, hablan por sí solos. Este gráfico, basado en los datos del estudio, muestra el error total cuando la interferencia es altísima.
Mientras que los métodos de siempre, como el LRT o el Lambda Max, se desmoronan y sus errores se disparan, el detector SCN se mantiene súper estable, con un nivel de fallo muchísimo más bajo. No hay color. ¿Y si el gráfico era claro? Esta tabla es la confirmación definitiva de su superpoder. Con poca interferencia, vale, todos se portan más o menos bien, pero en cuanto sube, la tasa de error de los detectores convencionales se va por las nubes. La del SCN, sin embargo, se queda ahí, quieta, en un 5%. Constante. Es la prueba del algodón de su fiabilidad. Muy bien. ¿Y todo esto qué significa para el mundo real? O sea, ¿por qué nos debería importar que un detector gane una batalla en una simulación de laboratorio? Pues mirad esta cifra, un 35%. En condiciones muy chungas con mucho ruido, el detector SCN tiene hasta un 35% menos de errores que los demás. En el mundo de los coches autónomos o de la seguridad aérea, un 35% menos de fallos no es una mejora, es una auténtica revolución en la fiabilidad. Y ese 35% se traduce en cosas muy tangibles. Se traduce en un futuro mucho más seguro. Significa que los sistemas en los que vamos a confiar nuestras vidas van a ser muchísimo más robustos. Redes que no se caen si intentan sabotearlas, coches que no dan un frenazo por una señal fantasma y ciudades que pueden gestionar el tráfico o la calidad del aire sin que el caos electrónico las deje ciegas. Al final, la clave de todo, la idea con la que hay que quedarse, es este cambio de enfoque. Es dejar de medir solo la fuerza de una señal para empezar a analizar su estructura, su forma. Y solo con ese cambio conseguimos un sistema de detección que es, por su propio diseño, inmune al tipo de caos que define el mundo real. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si ahora tenemos una herramienta para ver a través del ruido, para filtrar todo ese caos, ¿se abre un universo de posibilidades? ¿Qué patrones, qué objetos, qué fenómenos que hasta ahora eran invisibles vamos a poder empezar a detectar? El viaje, desde luego, no ha hecho más que empezar.